vamos a ir a Pablo Pisurno. Allí está la secretaria de Prevención de Salud, Gabriela Barbas. Es muy importante poder hablar hoy con usted, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Marcela Palermo la saluda. Estamos aquí en el Ministerio de Salud porque, bueno, queríamos seguir de cerca todo lo que está pasando con el coronavirus, con el contagio, con la evolución que van teniendo aquí en Córdoba. Por esa más razón estamos con la Secretaria de Prevención. ¿Cómo le va, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Bueno, se hablaba últimamente de que, bueno, que ni siquiera estamos en un pico, como que se está esperando más casos y más picos para más adelante, para aproximadamente fines de este mes o el mes que viene. Sí, en realidad, como venimos diciendo y ayer en la reunión de la actualización epidemiológica, estamos en plena curva ascendente con un alto número de casos. Hablar de pico es inadecuado porque nos vamos a dar cuenta que hemos transcurrido el pico una vez que ya ha pasado, y eso ha pasado en el resto del mundo. Lo que sí es claro es que estamos en una situación crítica, que el número de casos va a seguir aumentando, el porcentaje de ocupación va a seguir aumentando, y por eso es tan importante que hoy más que nunca podamos reducir al máximo el número de contactos estrechos, mantengamos la distancia de 2 metros y utilicemos siempre barbijo al salir de nuestros hogares. Teniendo en cuenta que en Europa, por ejemplo, están resurgiendo los casos, hay nuevos brotes cuando parecía que ya estaba controlado, ¿no? Sí, en realidad esta pandemia hay muchas incertidumbres y muchas respuestas que todavía no existen en esta pandemia. Claro está que eso sí hay evidencia científica suficiente, es que cuando la sociedad se relaja y se piensa que esto ya pasó o que no era para tanto, es ahí donde surgen o los rebrotes en lugares en donde ya había pasado, porque también recordemos que la mayoría de la población a nivel mundial sigue siendo susceptible al virus, es decir, la mayoría no tenemos anticuerpos y nos podemos enfermar. Y tan simple nos podemos enfermar si salimos y compartimos más de 15 minutos una charla entre 2 personas conocidas a menos de 2 metros de distancia. Entonces es un virus que se propaga muy fácil, que el contagio es persona a persona, que no hay una vacuna efectiva y que todavía hay muchas respuestas que no se saben a causa de este virus. Doctora Barbas, ¿cómo está? Buenas tardes. Marcela la saluda desde el estudio. Mire, doctora, me gustaría que usted aclarara bien el tema del contacto estrecho, porque de un tiempo a esta parte se viene hablando y me parece que hay como mucho ruido en esta información. ¿Qué pasa con los contactos estrechos cuando hay alguien que ha dado positivo o cuando hay alguien que es sospechoso y se hace el hisopado y después le da negativo? Perfecto, te agradezco por esta pregunta, porque en realidad estas medidas son fundamentales para cortar la cadena de contagio. Sí. Si una persona tiene algún tipo de sintomatología, inmediatamente tiene que consultar a su centro de salud más cercano o a su médico de cabecera, sí. E inmediatamente, sin esperar el resultado del hisopado, se tiene que aislar e identificar sus contactos estrechos de las últimas 72 horas previas a comenzar los síntomas, y esos contactos estrechos se tienen que aislar. Una vez con el resultado de ese hisopado, a esa persona que tenía síntomas, si es positivo, sus contactos estrechos tienen que estar aislados sí o sí por 14 días desde el último contacto. Independientemente que se hisopen y su resultado sea negativo de la PCR, si yo soy un contacto estrecho, sí o sí tengo que estar aislada 14 días, y cuando hablamos de aislamiento, hablamos de un aislamiento absoluto, porque el riesgo de desarrollar la infección la tenemos durante todos esos 14 días. Y vos sabés que esto es tan crítico que una de las cosas que la Organización Mundial de la Salud ha recalcado es que el aislamiento por 14 días es una de las pocas evidencias científicas fuertes que hoy se tienen para cortar la cadena de contagios. Claro. Doctora, le pregunto, por el fin de semana no hay reuniones familiares, ¿qué va a pasar con los siguientes fines de semana? ¿Tienen que seguir pidiendo autorización por cada una de las semanas que va pasando? Sí, estamos en una etapa crítica en donde semana a semana se va evaluando la situación epidemiológica, y esto va a ser así y se va evaluando también de acuerdo a la localidad. Una de las medidas que más adecuadas han sido en este último tiempo es tomar medidas específicas de acuerdo a la localidad, al corredor, tomar medidas generales para toda la provincia cuando tenemos una situación epidemiológica muy diferente entre distintas localidades. Hoy no es lo más adecuado. Entonces,
semana a semana de acuerdo al número de contagios que haya, al porcentaje de ocupación de camas, que es el marcador más crítico que hoy se sigue, es que se va a ir evaluando si se puede o no hacer las reuniones familiares, sabiendo que la principal vía de contagio es el conglomerado de personas. Doctora, si llegamos al 50% de ocupación de camas críticas, ¿podemos volver en Córdoba a la fase 1? En realidad lo que se está evaluando, se está viendo muy cerca ese marcador y en realidad se están evaluando estrategias específicas. Por un lado, disminución de la circulación de las personas, por otro lado, readecuar la oferta sanitaria en el contexto de un alto porcentaje de ocupación, y en eso también se evaluará a ver todas aquellas intervenciones que se puedan postergar momentáneamente por un tiempo, se deberían postergar, pero llegado ese momento es donde se van a empezar a tomar todas esas decisiones, sabiendo que es fundamental poder tomar esas decisiones oportunas para que justamente no se colapse rápidamente el sistema de salud, como ya se ha visto lamentablemente en otras provincias. Entre esas restricciones podría ser el cortar todo tipo de actividad a partir de la hora 19 en Córdoba hasta las 6 de la mañana. Podría ser una alternativa, eso siempre se discute con todos los miembros del COE, con la mesa de expertos, también tomando, ¿no es cierto?, como ejemplo, medidas que en otras provincias ya han pasado por las etapas más críticas y que han sido útiles a la hora de poder cortar la cadena de contagio, siempre teniendo en cuenta la priorización de esta rueda económica, que tanto se ha logrado poder preservarla, pero seguir preservando y priorizando la salud de todos los ciudadanos, ¿no es cierto? Bien, doctora, sabemos que no va a haber festejo del Día de la Primavera, que es un fin de semana crucial para que todo el mundo se cuide y estar atentos por la cantidad de casos que se vienen registrando. Le agradecemos muchísimo este contacto, había muchas preguntas que queríamos evacuar con usted. Muy amable, doctora. Gracias a ustedes, un abrazo. Bueno, muy amable. Gracias, Mónica Reviglo, también con nuestro móvil allí en el Pablo Pisurno.